Clase de Zohar Parashat Miketz. Esta parashá, en mi opinión, es una de las parashot más trascendentales de la Torá a nuestro tiempo. Si bien hay muchos eventos en la Torá que uno puede decir este evento es más importante o esto otro es más importante y porque hubo un cruce del Mar Rojo y hubo una entrega de la Torá y los 10 mandamientos y un montón de cosas maravillosas que ocurren en la Torá, creo que nada es más cercano a nuestra experiencia como seres humanos que la frase: y a Yosef lo sacaron rápidamente de la cárcel. ¿Sí? Nada es más importante en este sexto milenio o es más vigente que la historia de Yosef en Miketz, en la porción de esta semana, a tal punto que el Ari no entra no discute la porción. Es muy raro que en los escritos del Ari no haya una explicación de lo que está pasando textualmente visto desde un plano metafísico, sino que el Ari lo único que elige explicar sobre hoy no vamos a tener tiempo de verlo, por ahí el año que viene o en Shabbat a la mañana, lo único que el Ari elige, de lo que elige hablar en esta parashá, es del sueño del faraón, de las 7 espigas, de las vacas flacas, las vacas gordas, esto, lo otro, y cómo de ese sueño se llega al cálculo de que en el año 1979 de esta era común iba a comenzar el proceso de la redención final. ¿Sí? La porción tiene un nombre muy extraño, se llama Miketz. Miketz empieza diciendo: Vai Miketz Shtaim Yemei, y fue que al final de 2 años el faraón tuvo un sueño, y soñó de lo que nos cuentan las vacas flacas, las vacas gordas, esto, lo otro, y llamó a sus intérpretes, a sus grandes magos, a sus grandes estudiosos de Egipto, y ninguno sabía decirle qué quería decir el sueño. Y esto ocurre literalmente 2 años calendarios de el día que Yosef le dijo al copero del faraón: no te olvides de mí. ¿Sí? Cuando lo veas al faraón, decir al faraón que estoy acá preso ¿sí? ¿Por qué? Porque el faraón lo conocía, si no lo conocía personalmente a Yosef, tenía que haber escuchado de Yosef, porque el ministro de Hacienda de Egipto, Potifara, tuvo su época de mayor riqueza cuando dejó que los asuntos del Ministerio de Hacienda, ¿sí? de los animales, de todos los mataderos de Egipto, los manejara Yosef. Entonces no había forma que el faraón no supiera quién era Yosef. Y hay toda una historia acerca de los que se acuerdan y los que se olvidan de Yosef. ¿Sí? Yosef le dice al copero, le dice: cuando salgas
de acá, no te olvides de mí. Y literalmente la Torá nos dice, pero el copero salió y se olvidó de Yosef. Pasa esto y el copero se acuerda de Yosef y lo van a buscar. Yosef pasa toda la historia del resto del libro de Bereshit, y el libro de Shemot empieza diciendo: y en Egipto se levantó un nuevo faraón que no se acordaba de Yosef. Unos se olvidan, otros se acuerdan. ¿Cómo es esto? Nosotros sabemos que Yosef representa la sefirá de Yesod. En el Zohar dice literalmente que cuando uno lee la palabra Yosef en la Torá, es lo mismo que si tiene que pensar que está leyendo Yesod, porque el nombre de la inteligencia que conduce el sustento a este mundo tiene 3 nombres, pero es la misma cosa, solo que tiene 3 nombres distintos. Uno es Yosef. En realidad el Zohar le agrega un nombre que es la palabra tzadik. Dice que tanto tzadik como Yosef es en realidad la misma palabra, pero el Zohar dice o la Torá por lo menos, Yosef, Yesod y Kol Tuv. Kol Tuv, que literalmente quiere decir todo bueno, son los 3 nombres que tiene un río que surge del jardín del Edén, metafísico, que es el que riega con su agua metafísica al mundo, y que todo lo que vive en el mundo se sostiene por este río. No hay un blade de pasto que crezca, si no es porque la energía del río de Yesod, o de este río del jardín del Edén, no lo riega para que crezca. ¿Sí? Nada que vive en el mundo vive sin recibir su luz desde la sefirá de Yesod. ¿Sí? Porque es la sefirá que sostiene la vida en la tierra, porque la tierra es la muerte misma. El único lugar del árbol de la vida de las 10 sefirot donde no hay luz es Malhut, que es el reinado, la tierra, y el reinado vive solo gracias a Yosef, a Yesod, hasta que Yesod no da luz a Malhut, y esto es el aspecto de lo masculino y lo femenino. ¿Sí? De hecho, los que toman clases de Zohar hace mucho tiempo saben que hay toda una conexión entre esto que estamos hablando y lo que se conoce en Kabbalah como las aguas masculinas y femeninas, y la unión que ocurre a través del acto sexual entre Malhut, que es el aspecto femenino, y Zeir Anpin, que está representado por Yosef, por Yesod, que es el aspecto de las aguas masculinas, que cuando se juntan, o cuando las aguas femeninas solicitan aguas masculinas y se juntan, cuando hay deseo por la luz, la unión concibe hijos, y los hijos pueden ser hijos materiales, un niño, un humano, o hijos metafísicos. ¿Sí? Todo lo que prospera y crece y es, por decirlo de alguna forma, fecundado y puesto en crecimiento, como crece de una célula, crecen millones y millones de células para formar un ser humano. Todo el dinero que hay en tu cuenta de banco proviene de un aspecto del Yehud, de la unión entre Zeir Anpin y Malhut, entre Yosef y el mundo físico. Ahora, Yosef hacía
12 años que estaba preso. 12 años. Obviamente en Egipto o en el mundo de antaño, cuando el faraón o cuando un ministro ponía preso a alguien, no habían sentencias, 10 años de cárcel, 20 años preso, era sacarlo de circulación a menos que se lo indultara. Con lo cual, podría haber estado eternamente preso. ¿Por qué decir que el sueño de el faraón ocurrió al final de 2 años? ¿Por qué no decir, bueno, al final de 12 años de que estuvo preso? ¿Por qué 2 años? Y el Zohar nos dice literalmente que Yosef agregó 2 años de cárcel a su condena por haberle dicho al ministro de copas, no te olvides de mí. ¿Sí? Por haber confiado y haber pensado que su libertad dependía de un ser humano y no de las leyes universales, ¿sí? del Creador. Este es el gran error que cometemos la mayoría de nosotros cuando creemos que tenemos que seducir a otros seres humanos para recibir lo que buscamos en nuestra vida. Ahora, esos 2 años, nos dice el Zohar también, no era un castigo, era exactamente lo que Yosef necesitaba, porque lo que significaba que él le hubiera dicho a alguien, mira, no te olvides de mí, es que no estaba listo para el trabajo que tenía que hacer. Y la mayoría de los seres humanos en el mundo que tienen conocimiento espiritual y tienen problemas económicos es porque no asumen la responsabilidad del trabajo que vinieron a hacer a este mundo. ¿Sí? Porque siguen queriendo ese sustento para ellos mismos, ¿sí? Para descender espiritualmente, para darle placer al cuerpo, para poder comer eso que hoy no podés comer porque es muy caro, para poder tener el auto que es más cómodo, para tener la casa, ¿sí? La persona adquiere conocimiento espiritual, como Yosef, sea por las buenas o por las malas, ¿sí? A través del dolor, la cárcel o lo que sea, o lo que hacemos nosotros, que es el venir a tratar de adquirir conocimiento para no tener que aprender del peor de los maestros, pero del mejor o el más efectivo de los maestros, que es el dolor. Y lo que le pasa a la mayoría de la gente es que si están creciendo espiritualmente, seguramente sienten más deseo. Crecer espiritualmente, la persona que dice, ay, cada vez deseo menos, yo le diría que cuestione su espiritualidad. Porque ser espiritual es directamente proporcional a tu deseo y tu deseo de cambio y la responsabilidad que tomes sobre el mundo. Entonces, si decidiste tomar responsabilidad por el mundo, tenés que tener recursos. ¿Sí? Es cierto que cuanto más crezcas espiritualmente, menos te va a importar que si el auto es así, si el auto es allá. Si vos lo que estás queriendo hacer es ir a dar esa clase o a lo que sea, querés ir, ¿sí? Y si sabes que vas a una cierta hora y el taxi que apareció está destartalado, no esperás a otro taxi, porque sabes que hay gente que depende. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, cuando yo nunca me voy a olvidar una de las cosas más impactantes que oí en mi vida, y es algo que es algo estúpido, pero a mí me impactó muy mal, que oí que un maestro espiritual que vino a dar conferencias en Argentina maltrató o trató mal a la persona que lo fue a buscar al aeropuerto porque lo fue a buscar en un auto feo. ¿Sí? ¿Por qué?
porque eso muestra que no hay apreciación por el maestro, o por el conocimiento, o por el... ¿A qué viniste? ¿A que te traigan a ver en qué auto te pasean, o viniste a enseñar? ¿Y eso es lo que vas a enseñar? Si una persona realmente está en un camino espiritual, no tiene tiempo para la estupidez, ¿sí? No tiene tiempo para eso, no tiene tiempo para pelearse con otros, no tiene tiempo para... tiene una meta, ¿sí? Incluso si inicialmente la meta es su propio crecimiento, y después lo que va a hacer por el mundo. Si la persona entendiera que hay gente que depende de él para salir de su pobreza, para cambiar su forma de pensar, para lo que sea, no hay nada más egoísta que la persona malgaste su tiempo en ¿cómo se dice? Nonsense, en tonterías, ¿sí? Yosef no era ningún inocente, ¿sí? Yosef no era ninguna persona, llegó a la casa de Potifara, del ministro de Hacienda, e hizo todo lo que tuvo que hacer para ser el jefe de la casa, y cayó preso e hizo todo lo que tuvo que hacer para ser ¿cómo se llama? Como el director de la cárcel, ¿sí? Está bien, las personas en poder se daban cuenta que las cosas salían mejor si lo dejaban hacer a él, y ellos igual se llevaban el crédito, se lo dejaban a que Yosef controle, y Yosef hacía todo lo que tenía que hacer para ser él quien controle. Yosef fue a Egipto, fíjense qué cosa tan particular. Al fin, no ocurre ahora, lo mencionamos el sábado a la mañana en Shabbat. Yosef se va a Egipto, los hermanos lo venden como esclavo a Egipto, lo destierran, lo separan de su padre, termina preso, le pasan todas estas tragedias, aparentemente, a partir de un día que sale a ayudar a ¿cómo se dice? A pastorear con las ovejas o con el rebaño de la familia, y se pelea con los hermanos en Shechem, ¿sí? Yosef termina siendo durante 40 años primer ministro de Egipto, muere el faraón, y durante los siguientes 40 años es faraón de Egipto. Faraón, no fue. Yosef llegó a ser rey de Egipto, a pesar de que la Torá no lo cuenta, ¿sí? El Talmud, el Midrash, todos nos cuentan que fue rey de Egipto. Todos conocemos el tipo de sepultura que se le daba a un rey de Egipto, ¿sí? Ahí tenemos 3 tremendas pirámides para la gente que vino después. ¿Qué hizo Yosef antes de morir? Le hizo prometer a su hermano más chico que iba a llevar sus huesos a ser enterrados a Shechem. Si una persona se va de viaje y llega a un país extraño, a un lugar o donde sea, y en ese lugar le roban, lo golpean, lo venden como esclavo, lo tienen, todos conocemos lo que pasa hoy con la trata de personas y todo esto, ¿sí? Lo tienen como esclavo, y todo eso se origina en Shechem, en Asunción del Paraguay, por decir un lugar. No volvés más en tu perra vida a ese lugar, ¿o no? ¿Quién quiere volver al lugar en donde le pasó todo eso? Yosef quería. Es más, hasta el día de hoy está enterrado y sus restos están ahí en Shechem, y de hecho la tumba de Yosef es el único
monumento judío, por decirlo de alguna forma, en Nablus, el lugar en donde hoy Shem se llama Nablus. Y es un lugar que todos respetan, ¿sí? Es un lugar donde ir a Nablus es un delito para un israelí. Si bien como desde que tiene autonomía la policía palestina sobre Nablus, se convirtió en lo que se conoce como una zona A. Las zonas A, detrás de los muros que separan Israel de los territorios ocupados y de la tierra que entregaron en los convenios de paz, los territorios A tienen unos carteles gigantes que dicen que si sos ciudadano israelí es un delito que se paga con la cárcel entrar a una zona A si no estás acompañado por el ejército o si no sos un oficial del ejército en función. Evidentemente en ese lugar no quieren mucho ¿sí? Sin embargo, el monumento de Yosef, a mí me tocó ir a la tumba de Yosef y obviamente con el pasaporte americano tengo en uno de los pasaportes tengo todos los sellos de ir a los países árabes y en otro del pasaportes tengo los sellos de ir a Israel, ¿no? Entonces si vas a esos lugares con un pasaporte que tiene sellos de los Emiratos o de cualquier lugar que no te permite entrar si estuviste en Israel, es como no tenés mayores problemas. Entonces fui a la tumba a Shem, a la tumba de Yosef, haciéndome pasar por un turista que quería conocer el lugar. Entonces el policía de la verdad buenísima onda, unos policías de la fuerza palestina fueron a buscar la llave para abrirme el lugar, me abrieron el lugar y me preguntan, me dice, ¿para qué querías ver esto? Le digo, me dijeron que había una cosa que es de la Biblia o algo así, le digo. Me dice, no, dice, ¿cómo? Dice, acá está, este es Yosef, dice, el hijo de Jacob. Le digo, ¿y quién era? ¿Cómo me dice quién era? Dice, escuchen esto, ¿sí? El tipo me dice, el mundo vive gracias a él. Le digo, ¿cómo así? Y me dice, sí, si él no hubiera salvado al mundo, el mundo se hubiera muerto de hambre si no hubiera sido porque él guardó, o sea, me miraba como un estúpido, ¿no? El tipo como diciendo, o sea, venís a ver esto, venís hasta acá y no sabés la historia. Pero es increíble escuchar a un policía palestino decirte el mundo vive gracias a él. Yosef sabía que lo que le estaba pasando en Shem era perfecto, era exactamente lo que le tenía que pasar para conseguir lo que él quería lograr. ¿Y qué quería lograr Yosef? Yosef quería toda la riqueza del mundo en sus manos, nada menos. Yosef quería, era su deseo, que toda la riqueza del mundo, y de hecho lo logró, estuviera en sus manos. Hubo un momento, cuando empezaron los años de las vacas flacas, que todo el cereal que se había producido en el mundo, todos los granos para hacer harina, estaban bajo el dominio de Yosef. Y Yosef lo llama, la Torá lo llama a Yosef el proveedor de la tierra, ¿sí? Del planeta. Fue una situación casual, le terminó pasando así, fue una cosa de destino, no. Yosef quería eso. ¿Y cómo sabemos que Yosef quería eso? A Yosef lo llamaron a interpretar los sueños del faraón, ¿sí? Ok. Literalmente nos dice el
el Midrash, lo trajeron, que es muy interesante. Cuando Yosef estuvo listo, literalmente dice la Torá, lo sacaron corriendo de la cárcel. ¿Sí? No hay demora en la redención cuando la persona está lista. Entonces el trabajo no es seducir a otros seres humanos para que te ayuden a salir. El trabajo es cambiar uno. Cuando uno está listo, no hay demora en la redención, es acelerada. Yosef llega a estar enfrente del faraón, y como todas las personas que van a hablar con el faraón, se van y se paran allá abajo, que va a estar al lado del trono del faraón. Se para abajo y el faraón le cuenta su sueño, y Yosef le dice, se lo interpreta, y cuando le termina de interpretar el sueño, le dice, ahora, y utiliza literalmente la palabra ahora. Dice, ahora a vos te conviene encontrar a un hombre justo e inteligente con las finanzas, que sepa administrar los recursos de tu... Ahora, no en otro momento. O sea, ¿qué le estaba diciendo? No vayas a querer buscar entre... Ahora quiero el poder. Lo podrían haber, de la misma forma que lo trajeron, lo podrían haber dado la vuelta y se lo llevaban. ¿Por qué no se lo llevaron? Porque lo primero que hizo Yosef después de interpretarle el sueño y decirle, ahora vas a elegir a alguien, ¿sí?, le habló en otro idioma. El faraón se sentaba en un trono que tenía 70 escalones, y no eran escaloncitos para ir caminando, sino 70 plataformas, y los ministros o el estatus social que tenía la gente de la corte del faraón era como una especie de pirámide, literalmente, el trono del faraón. El estatus social que tenía una persona en Egipto era según la cantidad de idiomas que podía hablar. ¿Por qué era así? Porque se entendía que si el idioma original del mundo había sido el hebreo, y en la dispersión los idiomas se habían confundido, pero la raíz de todos los idiomas era el hebreo, cuanto más espiritual era una persona, más conocía el resto de los idiomas, porque era más fácil en su mente unir las piezas de algo que en realidad es una sola cosa. Los idiomas son en realidad fragmentos de una cosa, que es el idioma original de Babilonia, ¿sí?, que es el idioma antes de la Torre de Babel. Entonces el faraón probaba a la gente hablándoles en distintos idiomas. Si le podían responder en otro idioma, ascendían un peldaño. Yosef le empieza inmediatamente a hablar, lo estaba probando, le está diciendo al faraón, le dice, tengo la intención de acercarme, y le empieza a hablar, y le habla en los 70 idiomas, y cuando Yosef está parado al lado del faraón, que no había nadie que en el mundo hablara el idioma de las 70 naciones, dice el Midrash que se acercó a su oído y le susurró en arameo. Y nosotros sabemos que todo lo que tiene conexión con el ángel de la muerte no entiende el idioma arameo, ¿sí? Y como el faraón representaba la idea de Egipto, las pirámides, la momificación es la prolongación de la muerte. Egipto es, de hecho, en la tierra un brazo es Malhut de la Clipá. Por eso es que es preferible no viajar a Egipto si uno es una persona espiritual. Sí. De hecho, de acuerdo a la halajá, está prohibido ir a Egipto. Sí. Más allá de que nos dicen que si como ahí una vez fuimos esclavos, ¿cómo vas a querer volver? No tiene nada que ver con eso. Es porque la Shejinah no puede entrar a Egipto, y cuando una persona entra a Egipto está totalmente desprotegido de la Shejinah. La Shejinah es la presencia divina, ¿sí? Esto lo sabemos porque de la historia de Sara, que cuando entró a Egipto,
Abraham pudo darse cuenta que Sara era linda, porque como ella representaba la Shejiná, Abraham nunca le había podido ver la cara antes, por el brillo que tenía, y cuando entró a Egipto, la Torá nos dice que entró a Egipto y Abraham se dio cuenta que su esposa era linda. Hacía 70 años que estaban casados. Literalmente 70 años hacía que estaban casados. ¿Ok? Bueno, pero esto es porque la Shejiná no entra en Egipto. Y cuando le habló en arameo, esta parte de la historia de la hablada en distintos idiomas, la Torá no lo cuenta, nos lo cuenta el Midrash. La Torá, como nos cuenta, es que dice que Yosef le dice: ahora es el momento de que le dice, es el versículo 33 del Perek, del capítulo 41, le dice: y ahora, no en otro momento, ahora, que Paró se provea de un hombre entendido y sabio y lo ponga a cargo de la tierra de Egipto. Bueno, es la opinión de un consejero. ¿Qué hace el faraón? El faraón le dice: ok, vos vas a ser el regente. Paró le dijo a Yosef: puesto que tu Dios te hizo saber la profecía que yo tuve, vos vas a estar a cargo de mi casa y conforme a tu mandato será alimentado todo mi pueblo. Es un extraño, es un tipo que lo acaban de sacar de la cárcel, ¿sí? Y el faraón le dice: ¿qué pasó? El faraón ya sabía que había perdido su trono. O sea, el simple hecho de que hubiera un ser humano que le hubiera hablado en un idioma que él no entendía, significaba que este tipo, si quería, le quitaba el trono. Y Yosef había ido a eso. Yosef no le fue a interpretar los sueños, Yosef fue a apoderarse de las riquezas del mundo. Y le dice el faraón, le dice: tan solo en virtud del trono real seré yo más importante que tú. Literalmente el Midrash dice que el faraón le dijo: te pido que por favor no me humilles y me pidas que te dé el trono también. Te doy el anillo para que todos sepan que vos sos el virrey o el regente, pero por lo menos no ofendas mi linaje de sangre y déjame que yo siga sentado en la silla. Y lo que Yosef hizo es algo impresionante. Yosef fue a Egipto a transferir la energía del sustento de manos egoístas a manos altruistas. Y después era tremendo lo que Yosef hacía con la gente que iba a comprar comida en los años de pobreza, ¿sí? En los años cuando la gente empezó a necesitar la comida y Yosef la tenía toda, le pedía a cambio, no a todos, a algunas personas que traían dinero para pagar la comida, todos le decían: no, de vos no quiero dinero, de vos quiero que te circuncides. La gente, literalmente la gente dice que iba y se quejaba con el faraón y les decía: Yosef nos pide demasiado. Y el faraón les decía: lo que sea que Yosef te pide, eso tenés que hacer. La razón por la cual Yosef quería el poder era porque todas las almas, dice el Zohar, todas las almas del pueblo de Israel que dejaron Egipto cuando Moshe los sacó de Egipto, eran la reencarnación de todos los egipcios que iban a pedirle comida a Yosef, y Yosef le decía que se circunciden. Yosef entendía, todos ustedes o muchos de ustedes tomaron las clases de Zohar de Bereshit, de lo que pasó con las almas de Atzilut, ¿sí? Que son las almas que corresponden a los pueblos espirituales del mundo, al pueblo de Israel, que
la primera aparición que tuvieron en este mundo fue a través de la emisión perdida de semen de Adán. ¿Sí? Lo que quiso en esta creación el Creador fue que esas grandes almas de Atzilut no llegaran de entrada con poderosos, sino que se hicieran de abajo. Y la elevación de esas chispas de alma requería de un proceso literalmente de transmigración de almas. Y lo que estaba haciendo Yosef era identificar cuáles eran esas almas, porque sabía que como provenían de la clipá de Yesod, de Adán, ¿sí? De estas eyaculaciones no fructíferas de Adán, sabía que solo él, que era la energía de Yesod, podía ser quien activara esa corrección, y solo a través de la circuncisión, de eliminar lo que ya explicamos en alguna otra clase, que es la clipá noga, ¿sí? Un tipo de negatividad. Ahora, es importante entender esto. Yosef no era un tipo con suerte, ¿sí? Yosef sabía lo que quería. ¿Y qué quería? Todo. ¿Por qué? Porque se sentía el más capaz de hacer lo que el mundo necesitaba en ese momento para hacer eso. Hoy, ahora dije, ¿no? Hablé esto de lo de Steve Jobs y de los, ¿sí? ¿Qué importa si son buena gente, mala gente? Esto, lo que han hecho por el mundo. Después en la reunión de voluntarios, los que se queden, traje para ilustrar esta idea los mapas del mundo que nosotros hemos creado. No el que Dios creó, sino el que nosotros hemos creado, y es bastante impactante. Hay una página web que se llama World Mapper, que lo que hace es que toma estadística de los censos mundiales y las vuelca a un mundo que se infla y se desinfla según la data, que es un programita, una interfase que infla y desinfla los países según la data que se está censando. Y cuando uno ve los niveles de riqueza y de pobreza del mundo, en el mundo que nosotros creamos, África no existe. Bueno, existe, es el contorno, porque tiene que quedar solo, ¿sí? Y la mayoría de China no existe, y la mayoría de Asia, ¿sí? Y hay una Europa, una Oceanía y un Estados Unidos inflado así enorme. Y cuando uno ve el mapa de acceso a la tecnología y a la comunicación, cómo cambia desde el año 2000, en el que se levantó la última restricción de la venta de Internet en el mundo, hasta el año 2007, en donde el 98% de las comunicaciones mundiales viajaban por Internet. Al Gore, Steve Jobs, Bill Gates, le devolvieron la forma al mundo, permitieron que cientos de millones de personas que estaban incomunicados del mundo tuvieran acceso a poder interactuar con los otros seres humanos. Y si el propósito de esta creación es volver a unificar la vasija, ¿qué importa si Steve Jobs le gritaba o no a los empleados? Bueno, seguramente a lo mejor le hubiera ido mejor en su vida personal, pero lo que hizo por el mundo, Bill Gates, toda esta gente estos casi que parece medio injusto, estos nuevos millonarios, Mark Zuckerberg, ¿sí? Mark Zuckerberg es una especie de Yosef de nuestra generación, porque la sefirá de Yesod es la sefirá que controla la conectividad, y Mark Zuckerberg con Facebook hizo que la mayoría de los cerebros del mundo puedan actuar como uno, ¿sí? Nosotros tenemos un post en nuestro Facebook del año pasado, de cuando publicamos cabalísticamente el poder del número 13 y una especie de mensaje de esperanza del año 2013. 2,5 millones de personas lo vieron. Ahí, cuando uno es administrador de una página que es no de las personales, sino de las que son páginas de
de sitios te da la estadística de cuánta gente cliqueó, cuánta gente lo reposteó. Igual la única que le ganó a esa fue una que escribí sobre el Papa. Y algún día les voy a contar mi teoría del Papa argentino. No se puede ser espiritual y querer poco. No se puede. No se puede. No puede ser denominado espiritualidad, ¿sí? Esa hora de meditación, esa clase que estás tomando, esta clase, todo lo demás, todo lo que uno hace, en lo que nos han dicho en los últimos 20, 30 años desde que está en tanto auge la espiritualidad, si es solo para estar más tranquilo, para estar en mi centro, para estar si es para eso, es una forma mucho más sofisticada de egocentrismo, ¿sí? Mucho más sutil y más sofisticada, ¿sí? Porque en lugar de confiar en el médico internista, ahora voy a un médico, ahora voy a un terapista holístico, ¿sí? Pero le pongo la misma fe al holístico que hace 10 años atrás le ponía al otro, y no a que mi sanación proviene de mi cambio, y no de que la esencia de una flor me cure. Todo, ya lo explicamos en la clase de sanación, toda terapia lo único que hace es empujar temporalmente la enfermedad desde el Or Pnimi al Or Makif, a la luz circundante, para darte la oportunidad de trabajar en ella sin el sufrimiento en el cuerpo. Pero si el trabajo no está ahí, vuelve por otro lado. Si no vas a hacer un trabajo de transformación personal, vuelve por otro lado. Con lo cual, es lo mismo si te dan un montón de antibióticos o si te dan 3 gotitas de azúcar. Y yo sé que por ahí mucha gente prefiere ir a escuchar a un cura, un rabino, un alguien esperanzador que te diga, todos podemos tener la suerte que tuvo Yosef. Yo les voy a decir algo distinto, y no es por ahí lo que más queremos por ahí escuchar. No va a ser la primera vez que digo algo que no es lo que queremos escuchar, y espero que no sea tampoco la última. Si no es en pos de hacer algo porque las cosas cambien, ¿sí? Y la capacidad de ver todo bueno, ¿por qué Yosef, también al río ese que sale del jardín del Edén, que es la fuente infinita de sustento para el mundo, se le llama Kol Tuv, todo bueno? Cuando estás ocupado en hacer algo grande por el mundo, no tenés tiempo de ver lo que está mal, ¿sí? Sabés que lo que está mal se va a corregir solo, si se tiene que corregir, que los melones se acomodan en el camino, ¿sí? En el andar, y los que hoy parecen ser los melones más valiosos, después te das cuenta que se terminaron yendo al fondo y a veces hasta se pudrieron, se hicieron chiquititos y se cayeron por una rendija, porque lo que les importaba no era el viaje, sino era estar en la parte de arriba de la carreta. Y por último, la verdad que esta es una parashá que es infinito lo que se puede hablar, pero por último, Yosef se encuentra con sus hermanos en esta parashá después de 12 años. Y eso no es una cosa menor. La reunificación de Yesod con los príncipes de Israel, ¿sí? Los príncipes de Israel representan los 12 signos del zodíaco y el plano físico redondo,
¿sí?, de las órbitas de lo que hablamos anteriormente con lo de Hanukkah, ¿sí? Los planetas todos giran en órbitas, en algunas elípticas, otras más redondas, menos redondas, lo que sea, pero ninguna en este concepto de lo cuadrado, de ese balance perfecto, que por cierto no quiero que porque mucha gente dice, pero las sefirot son redondas. Sí, el concepto de la verdadera espiritualidad es el redondel dentro de lo cuadrado. Es decir, que el mundo físico, no sé si alguna vez vieron un anillo de casamiento según el Ari, como el Ari escribió sobre todo lo que un ser humano hace cuando está vivo, todo, hasta qué tiene que meditar y cómo tiene que hacer para atarse los cordones de los zapatos. ¿Viste la figura del árbol del humano que va desde el cuadrado, el redondel, Sí, bueno, el anillo de casamiento que el Ari prescribe que cómo debe ser un anillo de casamiento, dice que tiene que tener 4 caras, tiene que ser cuadrado y un círculo adentro, tiene que ser redondo por dentro, ¿sí?, lo que toca el dedo, porque el dedo es el Zeirampin, y lo que el hombre hace es que le da su Zeirampin, o sea, su Yesod, a su esposa y se lo da, es de ella ahora. Y las 4 caras son los 4 mundos, Yud Kei Vav Kei, emanación, creación, formación y acción, ¿sí? ¿Por qué Miketz? Y con esto termino porque tenemos que hacer la reunión de voluntarios. ¿Por qué Miketz? El Ari solo habla de esta parashá respecto a que Miketz es una degustación de el Gmar Tikkun, el fin de la corrección. Y el Zohar empieza diciendo, para explicar esto, trae una frase de Job que dice, él le pone fin a la oscuridad y busca toda perfección. La piedra de la oscuridad y la sombra de la muerte llegan al fin, ¿sí?, el fin de la izquierda. Literalmente el Zohar dice que la porción de esta semana, la elección de la palabra Miketz, Ketz quiere decir fin, es el sabor del fin de los tiempos, de los mundos del caos. Pero para eso hace falta, y yo no pido que hay algunos de ustedes que hace 10 años que toman clases conmigo, jamás pido algún tipo de creencia, ¿sí? Todos se me quejan cada vez que sale un artículo en alguna revista o algo, me dicen, hace falta que digas que creer en Dios es idolatría, por más que el Zohar lo dice, hace falta que de todo lo que hay en el Zohar esa frase sea la que, ¿sí? Y yo digo sí, porque el precepto de la Torah es conocer a Dios, no creer en Dios. En ningún lugar dice vas a creer en Dios, es conocer a Dios. Conocerás a Dios, dice la Torah, no dice creerás. Creer es tener dudas. Y hay una cosa que yo sí quiero que mis alumnos crean: si estamos sentados acá, todos podemos hacer lo que hizo Yosef. Si nosotros nos entendemos capaces y entendemos que el conocimiento que tenemos, y se los digo yo, es suficiente. Lo que un alumno que viene a tomar clases con nosotros se lleva en los primeros 2 cursos, en el curso de introducción y en el curso intermedio, es suficiente para que la persona diga, ok,
cuál es el ámbito en el que estoy y en manos de quién está el poder. Yo lo quiero, lo pido, lo demando, lo quiero. En mis manos el poder está en un mejor lugar. Ahora, si seguís pensando que tenés que seducir a otros seres humanos, que no viene de tu conexión con tu zekut, tu adhesión al Creador, la redención se pospone. ¿Sí? Pero cuando estás listo, yo les digo, el conocimiento que nosotros tenemos nos hace muy superiores a la mayoría de la gente que tiene poder en este mundo. ¿Sí? No se trata de qué es lo que tenés que estudiar. Mostrame uno de estos, Steve Jobs, Bill Gates, mostrarme Warren Buffett, mostrarme uno de estos tipos que haya ido a la universidad. ¿Sí? Todos, bueno, sí fueron, en el primer año dejaron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no pasa por pasa por tener la clara visión y el deseo de hacer algo importante, algo más importante que lo que estoy haciendo ahora. Y si estamos en esta clase y por algo nos tocó oírla, es porque podemos. Bueno, es una clase media corta de Zohar, pero tenemos una agenda ocupada. Gente, muchísimas gracias. Los que quieran quedarse a la charla.